Bendiciones para todos los hermanos que están en el aire. Gracias por estar allí acompañándonos. Un abrazo para todos. Bendigo sus vidas. Y sobre todo en esta mañana traemos una palabra de esperanza y de aliento para usted y su familia. Recordando que estamos guardados en la mano de Dios. Recordando que estamos metidos en el hueco de la mano de Dios. La expresión bíblica de mayor ternura que hay es que estamos tatuados en sus manos. Estamos tatuados en la mano de Dios. Significa que Dios nos tiene muy cerca de Él y considera nuestras necesidades. Él considera todos los factores por los que tenemos que atravesar a diario. Quiero bendecir su casa, su familia, recordándoles que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Padre, bendigo la vida de cada persona que está allí en casa. Bendigo su casa, bendigo, Señor, las circunstancias en las que estamos viviendo. Declaro la paz de Dios gobernará sus vidas, el pensamiento de Dios guardará sus vidas en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, gracias por la vida de cada persona que al escucharnos recobra aliento. En el nombre de Jesús pedimos que la palabra sea oportuna, que nuestra boca se abra de manera sobrenatural para traer esperanza y vida al que la necesita en esta hora. A mi amigo que está allí en la sintonía o observándonos a través del Facebook Live, Señor, bendícele y devuélvele la confianza. Dios tiene el control del asunto. Dios tiene el control de las circunstancias que nos rodean. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por estar allí acompañándonos en esta hora. Bendecimos sus vidas una vez más y queremos traer una palabra a su corazón en esta mañana. La palabra es sitiado. Nos sentimos a veces en circunstancias difíciles, pero creo que como nunca este momento identifica esa realidad. Estar sitiado es estar rodeado, estar, diríamos allí, asediado por circunstancias difíciles o adversas. Sitiados porque las situaciones que estamos viviendo nos hacen mantenernos allí, diríamos, refugiados, ocultos por un instante, y eso nos genera inseguridad porque no es a lo que estamos habituados. No estamos habituados a estar tan señalados por las circunstancias en términos de amenaza. Y sin embargo, quiero una vez más volver a la palabra, traer la palabra, poner la palabra en su mente y en su corazón en esta mañana. Porque hubo momentos en la historia de aquella maravillosa nación que se llama Israel, aquella nación que hemos tomado como modelo durante todos estos días. Y nunca una nación ha estado tan afligida, bajo señalamiento de muerte como la nación de Israel. Y dentro de la nación de Israel hubo hombres que se destacaron, que generaron para nosotros una inspiración, porque estuvieron bajo situaciones muy difíciles y sin embargo pudieron no solo prevalecer, sino terminar su carrera con éxito. Y uno de ellos para mí es David. David representa el hombre que pasa procesos, que enfrenta enemigos, que enfrenta situaciones que lo superan en todas las áreas y sin embargo puede prevalecer. David es hijo de Abraham en el sentido de descendencia. Aunque David es hijo de Isaí, es descendiente de Abraham. Y Abraham fue el hombre que igualmente experimentó el asedio, enfrentar enemigos más fuertes que ellos. A ese Abraham maravilloso, que es el padre de la fe, Dios se le reveló como: yo soy tu escudo. Yo soy tu escudo. Y ese maravilloso David, que es el descendiente de Abraham, tiene la misma genética, tiene el mismo carácter, tiene la misma mentalidad. El hombre de fe se reconoce en que enfrentando situaciones que lo superan, siempre sabe que está en las manos de un Dios que lo puede sostener. En medio de la acechanza y de la dificultad, muchos años después, hace unos 50, 60, 70, 80 años atrás, más bien, Winston Churchill, bajo amenaza nazi, se metió bajo el abrigo del Altísimo y cambió el rumbo de la historia en la Segunda Guerra Mundial. Fue el hombre que se pudo refugiar en Dios, que pudo encontrar en Dios esa respuesta donde no había posibilidad. En estos días vi una película bellísima acerca de las cosas que se le tuvo que enfrentar Winston Churchill.
cuando él decidió llamar a la nación a la oración, llamar a la nación a meterse en ayuno en la presencia de Dios, Hitler era literalmente una máquina de guerra invencible. Y cuando toda la nación de Inglaterra, todo Inglaterra, se mete bajo la cobertura de Dios, algo pasa, el clima cambia, el ambiente cambia y las condiciones de guerra cambian. Yo quiero decirte en esta mañana, si te refugias en Dios, el Dios de Abraham, el Dios de David, el Dios en el que se amparó Winston Churchill en aquel momento, tendrás victoria, tendrás la victoria. Y no solamente para ti en esta hora, sino que se te repetirá, porque los eventos van a seguir sucediendo, las circunstancias se van a seguir dando, y sin embargo vas a caminar bajo el Dios que te dará la victoria en esta etapa de la vida y te la dará hasta terminar tu carrera con éxito. Quiero tomar tres perlas de la vida de David, tres frases que representan mucho el carácter de David. David dijo en el Salmo 23, verso 4: aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La palabra es: aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré, dice, mal alguno, porque tú estarás conmigo. Otra frase extraordinaria de este gran hombre de Dios, Salmo 91, verso 7, dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y termino con la frase del Salmo 37, verso 25. El Salmo 37 para mí ha sido el salmo con que yo he caminado en la realidad de Venezuela. Venezuela ha sido para mí una realidad que todos los días me demanda fe, que todo el tiempo me demanda fe en mi vida como creyente y segundo como pastor. Joven fui, dice allí en el Salmo 37, verso 25, David dice: joven fui y envejecido. Este es un hombre que ha vivido un proceso desde la juventud hasta la vejez, y él dice: mire, no he visto a un justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Ahora, el tema es que cuando vamos a la vida de David, David es el hombre que nos enseña a través de la experiencia. Quiero que sepa que David es el hombre más del Antiguo Testamento, posiblemente el más prolífico en cuanto a composición de salmos. La Biblia está llena de textos que hablan en relación con este hombre maravilloso llamado David. Y este hombre no se convierte en, por llamarlo de alguna manera, en un hombre prolífico en cuanto a su expresión literaria, porque él se lo pasaba meditando acerca de qué escribir y cómo escribir. No, él no escribe como Gabriel García Márquez, cuando se sienta frente a su escritorio y con una frase empieza a construir una idea. No es así. No es como Rómulo Gallegos, que describe las realidades de la nación de Venezuela en sus novelas. No es como Gabriela Mistral, que puede hacer un poema, o como Pablo Neruda o Ernest Hemingway, que hacen libros, que componen, y que su función es esa: escribir, describir, anotar, hacer historias que impactan la vida de la humanidad. David es el hombre que él no es un hombre que viene de la academia, él no es un hombre de escuela, él es un hombre de experiencias, y de experiencias marcadas por la amenaza. Es un hombre que está marcado por situaciones difíciles, y en medio de las situaciones difíciles, una vez pasada las circunstancias difíciles o vencida la adversidad, o en medio de ella, David puede escribir lo que está experimentando en su corazón. Y aunque en momentos en que David expresa el dolor, la aflicción, lo extraordinario del tema es que David expresa lo que siente en su corazón lo expresa de manera escrita y nos lo deja a nosotros en el proceso del tiempo y de la historia, para que nosotros nos guiemos por medio de esas frases, para que vivamos de manera como él vivió y tengamos la victoria que él tuvo. Dije, David no es un escritor de academia, David es un escritor de experiencias. Y en cada circunstancia que vemos aquí, lo vemos rodeado. En este caso está sitiado. Nuestro tema de esta mañana: sitiados. David es un hombre que se siente sitiado. Está en un valle de sombras de muerte. ¿Quién está en un valle de sombras de muerte? Porque un valle es una posición estratégica demasiado compleja. Porque el que está arriba de la montaña tiene la ventaja. En las guerras en la antigüedad y hasta el día de hoy, el que está en las montañas tiene la ventaja sobre el que está en el valle. Y este está en el valle.
está bajo asedio, está sitiado, está rodeado. Y sin embargo puede decir la palabra: no temeré mal alguno. No temeré mal alguno. Estamos en el valle, pero no hay temor. ¿Y de dónde viene el temor? El temor viene de la vulnerabilidad. El temor viene del sentirse bajo miedo, bajo amenaza, bajo asedio. Pero David dice: no tengo temor, no tengo miedo. ¿Y de dónde dije viene esa certeza, esa seguridad? De que Dios está con él en medio del proceso. Él escribe esto y se convierte en un salmo, como es el Salmo 23, inspirador a través de los tiempos. Pero él no lo escribió porque se sentó en una mesa y trató de describir asuntos de carácter histórico. No, él expresa su emocionalidad, sus convicciones espirituales están expresadas allí. Por eso quiero decirle que en medio del valle de sombra y de muerte no debes tener temor si sabes que Dios está contigo, porque Dios no está lanzando los dados a ver qué sale para ti en esta mañana o para hoy. Él tiene planificado un proyecto de vida contigo, con tu familia, en el que está claro cuál será el final. Si tienes la capacidad de mantenerte firme, incluso en situaciones de amenaza y en situaciones donde el valle de muerte es lo que nos rodea, es lo que nos contiene. Sin embargo, dijo David: no temeré en medio de ese valle. No temas en medio de ese valle. O sea, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si Dios está contigo, entonces no habrá circunstancia que te pueda quebrar. El segundo pasaje que leímos fue el Salmo 91, verso 7. Caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esto no lo puso David en circunstancias, poéticas, solo para que al sonar las frases trajera alguna inspiración. No, él describe momentos de asedio, de sitio contra su vida, donde él vio caer 1000 a su diestra y 10,000 a su otra mano, y a él no llegó. Significa que el enemigo te puede rodear, el enemigo te puede sitiar, el enemigo te puede generar temor. El temor es natural, es parte de nuestra herencia del huerto del Edén. Es la consecuencia inmediata de haber pecado contra Dios. Adán experimentó el miedo, fue la primera emoción que experimentó Adán en el huerto. Y David está en medio del sitio, en medio de la adversidad. Él ve la amenaza y sin embargo él ve que inexplicablemente caen 1000 a su diestra, a su otra mano 10,000, y a él no llega. La pregunta es: ¿qué lo guarda? ¿Qué lo protege? ¿Qué es lo que marca la diferencia en la vida de David? ¿Qué es lo que marca la diferencia? Y una vez más, este hombre en su estado de ancianidad ya, él escribe: joven fui, esta ha sido mi vida. No estuve viviendo en una burbuja protectora, no, todo el tiempo estuve expuesto a los elementos que amenazan, a los elementos que generan miedo, temor. Todo el tiempo estuve bajo amenaza. ¿Desde dónde? Desde la juventud. ¿Cuál fue la clave? La clave es que en el Salmo 23 David empieza con la palabra: Jehová es mi pastor. En el Salmo 91 él empieza diciendo: yo habito al abrigo del Altísimo. Si Jehová mi pastor y habito al abrigo del Altísimo, entonces aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque esa es la consecuencia de habitar al abrigo del Altísimo y de tener un pastor como el Señor. David es el gran cantor de Israel, el poeta que expuso con líneas de sangre, podíamos llamar, porque fue asediado, fue sitiado, y sin embargo en cada línea hay esperanza, hay confianza, hay certeza en su espíritu de que Dios está con él, porque Él es su pastor y porque Él está guardado en la roca de su salvación, en su castillo de refugio, que es el Señor. No sé si usted ha visto alguna vez un castillo.
Pero los castillos de la antigüedad estaban hechos a prueba de fuego. Estaban hechos a prueba de balas, vamos a decirlo. A prueba de los elementos de guerra de aquel entonces. Estar en un castillo era estar en un lugar seguro. Obvio, en relación con las guerras de la antigüedad, en relación con las armas de hoy día, un castillo no es nada, pero en aquel entonces era la protección. Y él decía: Dios es mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Así que un hombre que vive un proceso desde la juventud de amenaza, de guerras, de estar perseguido, de estar asediado, puede escribir al final de la vida: he envejecido y no he visto en el proceso de mi vida a un justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Ese es David, el que expresa la confianza en el Dios que lo guarda. Pero hay un momento de sitio en la vida de David que no es externa, es interna. Es el David que siente que el pecado lo tocó. Es David el que está sitiado, el que puede vencer al gigante, el que puede derrotar a sus enemigos, pero es este que vamos a referirnos ahorita, el David que pudo enfrentar a Goliat, pero no pudo derrotar sus propias debilidades. Lo extraordinario es que cuando David corre en el Salmo 51 y escribe sus memorias, lo que coloca en el encabezamiento de ese salmo es su pecado. Porque si hay algo que te hace y me hace vulnerable frente a mis enemigos o a nuestros enemigos, es el pecado. David permitió que el pecado tocara su vida. David fue un hombre que fue sitiado por fuera por sus enemigos, que fueron vencidos por el Señor, y sitiado por dentro, donde sus enemigos lo golpearon violentamente. Lo extraordinario es que David en el Salmo 51 clama al Dios de su salvación, al Dios que lo puede perdonar. Yo diría que David es el primer hombre que descubre la gracia de Dios. Es el hombre que descubre que aunque Dios puede juzgar su pecado, le perdona sus faltas. Por eso David descubre: bienaventurado el hombre a quien Dios no inculpa de pecado. Bienaventurado aquel hombre a quien Dios no señala de una falta, pero no porque no la haya cometido, sino porque habiéndola cometido tiene la capacidad de ir y volcarse delante de Dios y pedir salvación y misericordia. David, el gran cantor de Israel, es el hombre que sabe que aunque esté sitiado por fuera y por dentro, tiene un protector, un guardador, y sobre todo tiene un perdonador. Alguien que, considerando su debilidad, lo lava, lo limpia, lo santifica y lo prepara para terminar su vida con éxito como la terminó David. David es el gran hombre de Dios que sabe que Jehová es su pastor, nada le falta, que Dios es su refugio, por eso puede estar confiado. David es el hombre que sabe que en el proceso de la vida ha visto todas las circunstancias negativas caer diestra a su otra mano, y sin embargo a él no llega. Dije porque hay una mano que lo guarda y lo sustenta durante toda la vida. Puedo concluir que fue por causa de ello, por esa confianza que David desarrolló en el proceso de la vida, que cuando estuvo frente al gigante, a Goliat, él pudo decirle: tú vienes contra mí armado, con espada, jabalina, blindado, y sin embargo yo te voy a vencer, yo te venceré. La Biblia dice que cuando Goliat, que vio al joven David, porque era joven David, muy joven, cuando lo vio, lo menospreció en su corazón. Lo menospreció porque vio que David era un hombre que no tenía ni armadura ni armas de guerra. Lo menospreció en su corazón. Pero era que el arma que David traía para enfrentar a Goliat no era un arma convencional, era un arma no convencional. Voy a usar la expresión del tiempo moderno. Si hay algo en lo que las naciones invierten dinero es en crear armas no convencionales, armas que no son lo normal, no es aquella arma que se usaba en la época medieval, el cuerpo a cuerpo, peleando allí a la fuerza, usando las armas de guerra. Las armas no convencionales son aquellas armas que se salen del marco de lo ordinario. Son las armas como las bombas,
que es no convencional. Las armas nucleares son armas no convencionales. El creador de la primera arma no convencional fue David, porque dice: tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo voy en el nombre de Dios. Voy blindado, voy metido y te voy a derrotar. Porque era muy sencillo para David derrotarlo. No porque David no porque David pudiera enfrentarse a Goliat, sino porque el Dios que estaba en David podía darle la victoria, y la perfecta victoria que alcanzó hasta el final. ¿Qué puedo agregar allí? Estamos sitiados, nos sentimos impotentes porque dije: no podemos salir, no podemos ir allí, no podemos ir allí. Tenemos que ponernos una mascarilla, unos guantes, algunos lo ponen para poder salir de su casa. Y la pregunta es: ¿y si tocara a la puerta de tu casa la enfermedad o el dolor, la aflicción, la circunstancia amenazante? ¿Qué pasaría contigo? Contigo y conmigo. ¿Qué pasaría con nosotros? Estamos guardados en la mano de un pastor. Estamos guardados en la mano de alguien que es nuestro castillo, nuestro refugio. Sus alas están sobre nosotros y esas alas nos protegen de toda adversidad. Es la señal de amparo y de refugio que Dios quiere hacer con nosotros. Sin embargo, Jesús hace 2000 años atrás lloró frente a una nación a la que Él venía a cubrir y a blindar, y no hubo refugio. No hubo refugio no porque Jesús no lo ofreciera, sino porque no hubo quien se metiera debajo de sus alas. Jesús dijo esta expresión: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise cobijarte, cubrirte como la gallina cubre a sus polluelos, y no quisiste. Este es tiempo para meternos en Dios, para meternos en el Dios que nos puede guardar cuando estamos sitiados por enemigos más poderosos que nosotros. Y este es un tiempo al que podemos correr a Dios, al Dios que podemos correr cuando estamos sitiados por circunstancias internas, por pecado, por debilidades que enfrentamos muy ligeramente, pero no lo derrotamos. ¿Sabe que a veces nos acostumbramos a lidiar con un enemigo que vencimos hoy, pero mañana se vuelve a levantar? Porque sencillamente no le damos un final como David hizo con Goliat. Goliat cayó gravemente herido después de la piedra en su frente, pero él tuvo que correr, sacar la espada de Goliat y quitarle la cabeza. En otras palabras, es necesario que nos enfrentemos a aquellas circunstancias que nos sitian, que nos ponen bajo asedio o que nos tienen bajo asedio, y derrotarlas en nuestro corazón es la clave. Porque David no derrotó al gigante cuando lo golpeó con la piedra. Lo derrotó cuando él vio que el Dios que tenía en su corazón era más poderoso que todo el arsenal del enemigo. Por eso te bendigo en esta mañana. Bendigo tu casa, bendigo tu vida. Si estás en las manos de Dios, si Jehová es tu pastor, si el Señor Jesús es tu pastor, el que dio la vida por ti, por las ovejas, si Él es tu pastor, entonces tranquilo, duerme en paz. Estarás seguro, estarás guardado, estarás protegido. Su mano protectora no se ha detenido. Su mano inspiradora no se ha detenido para alentarte en el proceso de la vida. Te bendigo. Bendigo tu casa. Bendigo tu familia. Bendigo al grupo de médicos que están enfrentando en primera línea la adversidad que están viviendo. Sé que para los médicos que no tienen a Dios es una situación demasiado compleja. Algunos quisieran correr, huir. Ese es el testimonio de muchos médicos que han dicho: yo quisiera en esta hora simplemente pedir una licencia y desaparecerme, porque no tienen a Dios como su guardador. Y aquellos médicos que han estado ahí al frente de primera línea enfrentando las circunstancias, los bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo sus vidas, sus casas. Bendigo su sistema inmunológico en este tiempo. Bendigo su sistema inmunológico. Padre, bendice la vida de esos médicos. Guárdalos. Susténtalos con el poder de tu fuerza. Tú eres el Dios que nos da la victoria cuando estamos bajo asedio o cuando estamos sitiados. En el nombre de Jesús. Te bendigo, iglesia. Te bendigo, amigo. Si te vuelves al Dios que es tu pastor, Él quiere ser tu pastor, pero si tú quieres convertirte en su oveja, métete en ese refugio, tendrás victoria. Si estás bajo asedio y hay una peste destructora que corre, pues verás caer 1000 a tu diestra, 10,000 a tu otra mano, y a ti no llegará, porque Dios te guardará. Te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo tu casa, bendigo tu familia.
Te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret, el guardador. Si está contigo, ¿quién contra ti? Llegará el momento en que tú podrás escribir tus propias memorias. Joven fui, he envejecido, y no he visto un solo justo desamparado, que se ha destruido en el proceso, un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Tendrás éxito, habrá victoria. ¿Cuánto tiempo puede durar el asedio? No importa. No importa cuántos sean los días que tengas que pasar allí, meditando en casa, haciendo cosas en casa, teniendo una relación más íntima en tu familia, desarrollando una coinonía más intensa en casa. Usa este tiempo para bien. Y si hay cosas internas que tú sientes que te están sitiando, porque el temor se está apoderando de ti, en el nombre de Jesús, sé libre en esta mañana. Descansa en Dios, confía en Él. Él hará. Te bendigo en el nombre de Jesús. Quiero orar por ti. Padre, hay personas que se sienten sitiadas, rodeadas por la adversidad, sitiadas por las circunstancias difíciles, por esta amenaza de esta pandemia. Señor, todo está en el control de tu mano. Tú permitiste esto porque nos quieres dar una lección, Señor. Pero sabemos que las lecciones que para nosotros nos forman, para el mundo es tragedia, calamidad y muerte. Señor, guárdanos, guarda tu iglesia, guarda tu pueblo. Aquellos que se refugian en ti, Señor, protégeles. Tú eres el Dios del hombre llamado David, que tenía asedio afuera y asedio adentro. Tú le diste la victoria en todas las áreas de la vida. Te bendigo en el nombre de Jesús. Proclamo la paz de Dios sobre tu casa. Proclamo la victoria de Dios sobre tu familia en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, por la vida de mis amigos. Gracias por la vida de las personas que nos observaron en esta mañana. Nos refugiamos en ti, caminamos en ti y descansamos en ti. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén. Usted que está en casa, dale un aplauso fuerte al Rey de Gloria. Usted que está en su ambiente de trabajo allí, créale a Dios. Cantemos al Rey. Cántelo con todo su corazón. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Aunque afligido esté, pensarás en mí, no temeré. Muy bien. Con esa canción de adoración, levántese, adore a Dios en este proceso. Levante su corazón, cante en alta voz. Dios es tu fuerza, Él es tu fortaleza. Nos volvemos a encontrar mañana, 10 de la mañana, mañana domingo, en nuestro servicio vía online. Recuérdelo, páselo, compártalo con alguien que esté allí bajo asedio, bajo situaciones de crisis. Levántese en el nombre de Jesús, adore, comparta la palabra de esperanza que debe estar en tu vida y en tu boca en este tiempo. Porque aunque estemos bajo sitio, recordemos, Dios está con nosotros. Bendiciones para todos. Un abrazo para todos.